Tercera temporada de Príncipes del Manicomio aquí por Streaming Hoy, por Satpe TV y también por Mental Web Radio, terminando el año y aprovechando este último tiempo sin esperar al fin del año o el año que viene para hacer el camino al andar juntos de el observatorio obiot.org del maestro Luis Ignacio Brusco, Neurotecnología y Derechos. Un artículo del 17 de diciembre del corriente año que arranca con una frase de Marshall McLuhan que dice: primero creamos las herramientas y luego las herramientas nos crean. La neurotecnología avanza a pasos agigantados. Estimuladores y sensores intracerebrales, estudio de imágenes funcionales, transferencia de información, transferencia de datos, no les pasa, ¿no? Electroencefalografía de alta densidad y manipulación genética, todas posibilidades en las que se puede intervenir desde la neurociencia en el manejo de privacidades y derechos que deben conocerse. En Argentina se discute actualmente una ley de derechos en el manejo de la neurotecnología. En Chile se ha incorporado el tema a nivel constitucional, nada más y nada menos. Varios países entonces están siendo pioneros en considerar los procesos bioéticos y las rotaciones de derechos de las personas. Nada más y nada menos, repito. Existe una interesante relación entre la neurociencia y el derecho, y esto es harto estudiado por nosotros en la SATPE. Pues el sistema nervioso, quien maneja los sistemas subjetivos racionales, y esto me parece muy interesante como conceptos subjetivos racionales, y emocionales, por supuesto, emocionales instintivos, que conducen a un sistema de conciencia y toma de decisiones. Esto, que lo dijimos de manera tan sencilla, es la base de toda conducta prosocial. Sistemas subjetivos racionales y emocionales instintivos que conducen a un sistema de conciencia y toma de decisiones consecuente, base, repito, de toda conducta prosocial. Por ejemplo, la empresa Neuralink de Elon Musk publicó un video en el que se observaba a un mono de 9 años jugando al clásico videojuego Pong con su mente. Hace poco tiempo en California, en San Francisco, Estados Unidos, a una paciente con depresión mayor le implantaron un dispositivo en el cerebro para eliminar los pensamientos negativos que le pudieran surgir, detectando así los afectos negativos y aplicando nada más y nada menos que estimulación magnética con electrodo dirigido especialmente a las zonas emocionales del cerebro. Sí, implantar un dispositivo para eliminar los pensamientos negativos, léase rumiación del pensamiento, ideas de ruina, muerte, plan autolítico, blancos terapéuticos de urgencia, en uno de los eventos más estresores y potencialmente trágicos en la urgencia y emergencia en salud mental. También las diferentes redes pueden impactar fuertemente en la vulneración de derechos. Es decir, así como esto, como siempre, aquello. Con gran acceso al almacenamiento de información personal psicológica, de identidad, de geolocalización, con propósitos de publicidad dirigida o de análisis e incluso utilización de esa información, a partir de investigaciones funcionales en el cerebro, sabemos ya que se explota a partir de la segunda mitad del siglo XX y se abre en consecuencia un campo de descubrimientos que impactan especialmente en el estudio de dos subdisciplinas desarrolladas en el siglo XX, cuyas siglas son el Neurolab, el Neuroderecho y por supuesto la neuroética, motivo fundamental, neuroderecho y neuroética aplicados
a la práctica en la salud mental. ¿Se acuerdan? El Congreso de la SATP, el segundo Congreso Argentino, y las jornadas internacionales. Estas dos ciencias analizan cómo el cerebro permite desarrollar la ideación, la emoción subjetiva y la toma de decisiones consecuentes. Genera de esta manera una conducta posiblemente predictible a partir del estudio de neurotécnicas cerebrales. Claro, dentro de la asignación de escuelas de neuroética se encuentran básicamente los neuroreduccionistas, que le asignan un papel central al cerebro en las cuestiones éticas. Y nosotros, por supuesto, no adherimos a eso. Los neuroescépticos también están con menor carga de neurociencia. ¿Y por qué no? Los neurocríticos, que aceptan una intervención del cerebro y el medio ambiente, por lo menos en cargas parecidas, como si tuviéramos alguna precisión todavía al respecto. Lo cierto es que todas estas escuelas que se han desarrollado, bien digo, en los últimos 20 años sobre todo, especialmente a partir de los 90, de la década del cerebro, con lo cual estamos hablando de más tiempo, se refieren a la aplicación de la neurociencia a la ética y al derecho. Es decir, de cómo el sistema nervioso influye en la conducta social del ser humano. Base fundamental del estudio de la conducta en nuestras líneas de investigación. Y también de cómo la utilización de la inteligencia artificial se puede dar para interpretar conductas e incluso para colaborar en fallos o en jurisprudencias. Paréntesis, nota al pie, análisis personal que nada tiene que ver con el artículo que estamos analizando. La cantidad de veces que profesamos estos temas en términos moralistas o temerarios y tan poco científicos hacen que mucha gente tenga una desinformación cabal y por lo tanto miedo y actúa en consecuencia, toma decisiones en consecuencia a emociones negativas y no a la sensatez a la que nos ayuda, por lo menos en términos de inferencia, el método científico. Claro, que podría esperar esta conducta de un patrón cotidiano, gaussiano, si me permiten, que no tiene entre sus herramientas la posibilidad de acudir a científicos que expliquen que tanto las conductas, los fallos y la jurisprudencia ya en términos legales no tienen que ver con prejuicios o preconceptos, sino con todo esto que estamos analizando, desarrollando y, ¿por qué no?, también divulgando. De esa manera pasa que mi padre o mi madre, desde Santiago del Estero, tienen conceptos por lo menos alejados de lo que sabemos hoy en día al respecto. Porque lo que se dice en, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, más grave que eso, lo que se hace a nivel asistencial, refleja la poca información que tenemos al respecto nosotros los profesionales, que sí tenemos la obligación profesional, científica y a partir de ahí moral y ética recién de saberlo. Volviendo al artículo, decimos que hay cuestiones muy diferentes hasta lo que veníamos diciendo, a lo que veníamos diciendo hasta ahora, entre las que están la aplicación de la ética y las normas de neurociencia, lo cual sería una rama de la bioética, claramente, ¿no? Es decir, la aplicación de las reglas, posturas sociales y valores al manejo de lo que sabemos que es una revolución científica y, ¿por qué no, también filosófica en la neurociencia? El creador del proyecto BRAIN, el acrónimo en inglés de investigación del cerebro a través del avance de las neurotecnologías innovadoras, Rafael Juste, de la Universidad de Columbia, opina que este punto debe ser central a la hora de estudiar la cuestión de las aplicaciones en materia de la regulación de la seguridad individual y social.
Así, por ejemplo, el consentimiento informado, la transferencia de información, cuestiones laborales, incapacidades, inimputabilidades, eugenesia o el manejo de cuestiones de la conciencia, nada más y nada menos, son temas claves que no pueden quedar descontrolados al anarquismo o al libre albedrío de quienes no hacen ciencia. Cuando la semana pasada estábamos afuera, nota al pie también, y escuchábamos colegas de los Países Bajos, en Europa, y no entendíamos muy bien la preocupación que tenían con respecto a la inmediatez de un tema que tiene que ver estrictamente, por ejemplo, de alto impacto bioético, que es la eutanasia, en donde, al estar reglamentada por la vía legal ordinaria que nos somete a todos los ciudadanos a tener una convivencia armónica, potencialmente se habían triplicado y ellos esperaban que por lo menos suba 300 veces la cantidad de personas que soliciten morir. Y claro, como todos éramos psicólogos y psiquiatras, más psiquiatras que psicólogos, decíamos, la pucha, nosotros cotidianamente, no decíamos, lo decían ellos claramente, ¿no? Cotidianamente recibimos gente que está deprimida, que tiene un síndrome de estrés postraumático, que tiene estrés crónico por lo menos, ni hablar de pacientes dentro del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos o de los trastornos de la personalidad, que simbolizan bajo el lenguaje lo que pueden y no lo que realmente quieren para su vida y para su proyecto de vida. El común y ordinario, me quiero matar. Imagínense si en Argentina tuviéramos que ofrecer la eutanasia a pacientes que por la psicopatología que padecen soliciten morir y eso sea autorizado nada más que por la semántica del lenguaje. Imagínense lo terrible que sería que una persona nos diga, está en la ley, si yo me quiero matar, usted tiene que ayudarme. Entonces, las cuestiones bioéticas no son periféricas. Estaban, claro, desesperados, recuerdo, porque había salido un aparatito específico que provocaba la muerte en términos legales, que era recientemente aprobado por los organismos correspondientes de esos países que tenían la eutanasia ya como norma, ¿no? O no como norma, perdón, como ley. Es decir, todo esto va a tener que ser correctamente explicado por nosotros los que hacemos salud mental. Si no queremos pervertir aún más nuestra práctica cotidiana, pensando que estos son temas periféricos o creyendo que lo que aprendí hasta ahora es suficiente. Tal vez me esté yendo demasiado de tema. Cada vez entiendo menos y por lo tanto me fastidio más cuando escucho personas que me dicen, yo lo voy a manejar como siempre, o toda la vida sucedió esto en el hospital. Toda la vida no es el mundo en el que vivimos ahora. No sé a qué te refieres con toda la vida, pero sos médico, sos psicólogo. Para vos que lo dices y que sé que también, por suerte, compartes este espacio con nosotros. El mundo de ahora no es el mundo en el cual yo estudié medicina hace más de 15 años, más en realidad. Es decir, aquellos que se preparen para adaptarse a las nuevas instancias de conocimiento van a apoderarse de la posibilidad de ofrecer lo que la sociedad exige, porque constantemente está sacrificada por aquello, como por ejemplo la producción y divulgación científica. Más, como decía Eric Hoffer, aquellos que se abracen a viejos paradigmas van a estar preparados para actuar en un mundo que ya no existe. No alcanza con tener 30 años o 20 años de experiencia. ¿Es válida la experiencia? Sí, y la vivencia más aún, pero no alcanza. Si no ponemos a discutir temas que nos atañen en la cotidianidad, pues nada haremos, o por lo menos cada vez menos.
a veces, y les confieso que es tragicómico, ¿eh? Hay gente que dice, bueno, hace 30 años hacíamos tal cosa. Si hace 30 años no teníamos los avances científicos que tenemos ahora. Hace 30 años no teníamos la incidencia y la prevalencia del consumo problemático de sustancias que parasita en términos, por ejemplo, de patología dual, todas las instancias psicopatológicas a priori conocidas. Entonces, por favor, aunque sea un mínimo de pudor, cuando decimos toda la vida fue así, por lo menos en el ámbito científico, o va a ser siempre así, porque nada más alejado de lo científico que esa circunstancia. Y les confieso, humildemente, que lo digo con mucho fastidio, lo comparto con ustedes con mucho fastidio. Cada vez con más fastidio. ¿Vieron cuando uno cree que a medida que va pasando el tiempo uno va adquiriendo algo de experiencia, ojalá nunca la adquiera? Pues la verdad que me molesta, sí, ahí más que fastidio, me molesta profundamente la gente que pone como base de argumento de toda su experiencia y no el conocimiento científico ni la práctica asistencial cotidiana. Aquellos imberbes que hace muchos años que no ven un paciente o que ven a un paciente con los mismos cánones científicos que hace 20 años que nada tienen que ver con los actuales, poco tienen que ver con los actuales. Y no porque sea una cuestión ideológica, ni una cuestión pasional, es una cuestión de praxis correcta. Es lo que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Hay de aquel colega que se resiste a adaptar la praxis al mundo en el que vive y no en el mundo en el que elige vivir. Hay de aquel colega que cree que puede manejarse con viejos paradigmas. Más grave que eso, pobre de aquel que no pueda soñar más allá de lo que permite su zona de confort. Volviendo al artículo, dice el maestro Luis Ignacio Brusco de Noviot, que muchos son los puntos donde el estudio del sistema nervioso pueden condicionar el manejo de temas centrales en la sociedad en general. Existe una importante influencia sobre la conducta humana que se realiza con varias neurotécnicas, como los estimuladores cerebrales implantados, como dijimos antes, la estimulación magnética transcraneal o diferentes fármacos y hormonas incluso, por supuesto. Pero esta utilización puede ser muy útil en un tratamiento, en una psicopatología particular, en alguna entidad nosológica, en una enfermedad, o enfermedades así paradigmáticas de algunas especialidades, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero también puede influir sobre la conducta inhibitoria, en las respuestas emocionales, en la capacidad motora, en la capacidad sensorial, en la capacidad cognitiva, en todo aquello que hace la integridad del sujeto. Situación delicada entonces, que debe ser evaluada por profesionales y controlada, por supuesto, con un comité de ética institucional. Repito, nota al pie de quien comenta el artículo, de quien les habla, por un comité de ética institucional actualizado, en donde los libros de instrucción cívica de cuarto año no hayan sido los últimos que hayan leído, o la materia de ética de cuando, si es que la tuvieron, cursaron medicina. Mucho más en protocolos de investigación en los que los sujetos deben ser capaces de poder aceptar una investigación. ¿Les suena la palabra? Cuestión que pone en un cuello de botella este tipo de estudios. Claves para poder investigar y luego aprobar tratamientos. Pero que en este caso podrían ser realizados claramente en sujetos vulnerables, en pacientes, no en usuarios, en pacientes. Otra cuestión sustancial es el manejo de los sistemas de conciencia, nada más y nada menos.
Actualmente existen dispositivos intercerebrales, neurocirugías, medicamentos, incluso psicoterapias que pueden cambiar las creencias, las sensaciones y los pensamientos. Sí, se puede hacer eso. Así como cambiar las decisiones de las personas. Nada más y nada menos. Miren si no sería importante la regulación neuroética al respecto. Pueden investigarse entonces sistemas internos, individuales, incluso íntimos del pensamiento, tocando fibras muy sensibles del sujeto. Por ejemplo, con un estudio llamado magnetografía, pueden descubrirse ideas internas semánticas, como una palabra y su significado, como plantea el reconocido neurocientífico Rodolfo Linás en la Universidad de Nueva York, nada más y nada menos que Linás. Otra cuestión muy importante proviene del conocimiento individual, que se obtiene de las personas a partir de las imágenes cerebrales, estudios neurogenéticos, eléctricos y magnéticos del cerebro. Es decir, esto podría predecir y también prejuzgar la información de futuras enfermedades, pero también de la construcción y estructuración de la personalidad e incluso del pensamiento de las personas. Sobre su capacidad y también sobre las conductas de riesgo, lo que podría generar la posibilidad de transferencia de datos, prejuzgamientos judiciales y laborales, ahora ya en la praxis judicial, se pueden vulnerar derechos privados de las personas. Rafael Juste plantea en un artículo que publicó en la prestigiosa revista Nature que debería incluirse en los neuroderechos nada más y nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Varios autores plantean 5 neuroderechos básicos: a la protección de sesgos, a la identidad personal, a la privacidad mental, al libre albedrío y al aumento en la neurocognición. Encaminar la protección de los derechos en el ámbito de la neurociencia va a ser un elemento clave a la hora de jerarquizar todas las posibilidades positivas de la misma y reducir los manejos reñidos con bioética y los derechos de la persona. A saber, a la protección de sesgos, a la identidad personal, a la privacidad mental, al aumento en la neurocognición y al libre albedrío. De obiod.org del 17 de diciembre del año en curso del maestro Luis Ignacio Brusco. Separamos y volvemos con Príncipe del Manicomio, bien digo, tercera temporada.